Hola jóvenes, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar acerca de los discursos que pronunciaron tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como su secretario de la guerra, que ya sabéis que ya no es secretario de defensa, Pete Hegseth, frente a la plana mayor del ejército y de la Armada de los Estados Unidos, y de las fuerzas aéreas supongo que también, los generales, almirantes. Allí estaba todo el mundo reunido en una sala en Cuántico para, orientarles respecto de lo que va a ser en el futuro el ejército de los Estados Unidos, o por lo menos conceptualmente qué va a ser. Ha habido una enorme batería de críticas, tanto contra Donald Trump como contra Pete Hegseth, por los discursos, en los cuales se han entresacado intervenciones que, así fuera de contexto, la verdad es que son bastante delirantes en algunas cuestiones, y algunas podríamos decir que extremadamente polémicas. Pero por otra parte creo que tienen bastante interés, no los dos discursos, más el de Hegseth que el de Trump, y por eso voy a empezar por este último, por el discurso de Donald Trump. ¿Por qué? Porque tuvo mucha menos chicha. En realidad tuvo un par de cuestiones que yo creo que son especialmente reseñables, pero demostró que el presidente de los Estados Unidos empieza a acusar la edad. Yo no sé si el ritmo de trabajo es demasiado grande, pero lo que es cierto es que la forma en la que divaga empieza a acelerarse, y además divaga siempre en los mismos temas. Ya sabéis que, como buen presidente, lleva un discurso que está escrito en un teleprompter, por eso si le cambian el teleprompter, pues él vuelve a los temas habituales, como ocurrió el otro día en las Naciones Unidas, hasta que el teleprompter empezó a funcionar. Pero entre línea y línea del teleprompter, a Donald Trump le encanta meter morcillas, y esas morcillas siempre son ocurrencias que van a los mismos sitios, y que las hemos escuchado ya múltiples veces, da igual el tema que esté tratando. Incluso llegó a tratar la cuestión de la firma con máquina que hizo Joe Biden, y que sabéis que ahora se ha convertido en el retrato de Joe Biden en la galería que hay en uno de los jardines de la Casa Blanca. Entonces siempre le escuchamos hablar de las mismas cosas una y otra vez. Y es en esas divagaciones en las que, además de presentarse como muy cansado, yo creo que el presidente de los Estados Unidos delira un poco, o por no decir delira mucho. Y en ese sentido, qué buen contrapunto sería contra un Gustavo Petro que fuera alguien. Quiero decir, ya sé que es el presidente de Colombia, pero si fuera el presidente de Rusia, nos íbamos a matar de la risa con las réplicas y los discursos de cada uno de ellos. ¿Qué cosas de interés dijo Donald Trump? Bueno, en realidad habían convocado ya a los generales para hablarles de un cambio en el espíritu guerrero de las Fuerzas Armadas. Y desde ese punto de vista, pues es un movimiento en la dirección de la guerra cultural que Donald Trump tiene organizada contra el wokismo. Y ese wokismo, que penetró de forma muy importante en las Fuerzas Armadas, es lo que están dispuestos a erradicar. Y sobre eso pues comentó diversas cuestiones. Luego hubo chascarrillos, como por ejemplo el de la fuerza nuclear, y como no sé, existen dos N-words, dos letras N que no se pueden pronunciar, y que una de ellas era nuclear, y que cuando la pronunció Medvedev y les amenazó, pues él lo que hizo fue mover uno o dos submarinos nucleares cerca de las costas de Rusia para dejarle claro a Medvedev que con esas cosas no se juega, que por lo tanto los Estados Unidos no están dispuestos a aceptar ese tipo de amenazas, ni siquiera de Rusia, porque al fin y al cabo, como suele repetir también muchas veces Donald Trump, ellos tienen mejor armamento nuclear que el de los rusos. Bueno, pero la cuestión interesante que soltó fue la referente a convertir las ciudades de Estados Unidos, principalmente las ciudades demócratas, porque citó el caso de Chicago, en zonas de entrenamiento para las tropas. Ya sabéis que ya ha mandado a la Guardia Nacional a varias ciudades, la última creo que es Portland, para apoyar las operaciones, ya sea de seguridad o las operaciones de, a ver dónde me pongo, que la luz no nos deslumbre, o las operaciones de antiinmigración. Esto plantea problemas jurídicos muy complicados dentro de lo que son los Estados Unidos, que ya la gente está tratando de poner de relieve. Sabéis que a Donald le encanta lo de gobernar en situación de emergencia, porque en situación de emergencia cualquier gobernante tiene las manos más sueltas y puede hacer lo que quiera. Entonces, claro, mandar tropas solamente está permitido en la ley de Estados Unidos cuando efectivamente se produce una situación en la que las autoridades locales se ven sobrepasadas. A partir de una ley
yo creo de 1858, que se llama la ley Posse Comitatus. Es cuando pues, se plantea esto, que la autoridad más pequeña, si es capaz de hacerse cargo, no necesita de la autoridad más grande. Entonces esta no puede usurpar las funciones y las obligaciones que tiene la autoridad más pequeña. Se llamaba así Posse Comitatus porque creo que la traducción en latín es algo así como el poder del condado. Entonces, si el condado tiene un sheriff y el sheriff puede convocar a los ciudadanos de su condado para resolver un problema de seguridad y resolverlo, entonces el gobierno federal no tiene, incluso el gobierno estatal, no tiene por qué enviar a sus tropas para sustituirle. Fijaos que este argumento es un argumento muy parecido al principio de subsidiariedad tan querido en la doctrina social de la Iglesia y que está dentro de la fundación de la Unión Europea, que viene a decir que si un ayuntamiento puede hacer lo que sea, no necesita la ayuda de Bruselas, para que Bruselas se tiene que inmiscuir. O algo que hemos vivido recientemente en España, que es aquello de si necesitan ayuda, que la pidan, porque efectivamente aquí se aplica el principio de subsidiariedad. Aunque haya intención política en ello, pues se aplica. Si el organismo institucional de menor orden es capaz de hacerlo, que lo haga. Y si no es capaz de hacerlo, entonces es cuando hay que ayudarle y suplirle en sus funciones si fuera necesario. Pero si basta con apoyarle, entonces esta sería la política que habría que realizar. Y es lo que da miedo ahora, por lo que he leído en algunos juristas, con las afirmaciones de Donald Trump de que va a poner en marcha pues esto, una toma de las ciudades con el ejército. En fin, es peculiar esto de que diga que esas ciudades se van a convertir en zonas de entrenamiento para estas fuerzas antidisturbios, que al fin y al cabo serían fuerzas del ejército. Pero como os digo, lo más resaltable del discurso de Donald Trump es cómo el hombre se va perdiendo, por lo menos en mi opinión, y va divagando, y va perdiendo el hilo, y lo retoma, y acaba diciendo unas chorradas de orden monumental muy a menudo. Os pongo algunos ejemplos para que lo veáis. Pero ahora vayamos con el discurso de Pete Hegseth. Ha habido muchos comentarios en las redes acerca de la seriedad que mantenían los miembros del alto mando del ejército de Estados Unidos, que yo la verdad, viendo el discurso entero, porque creo que es lo que habría que hacer, verse el discurso entero, yo no lo veo. Es cierto que no tendemos a consumir directamente lo que sucede en el mundo porque nos llevaría todo el tiempo de nuestra vida y más. Pero es cierto también que la forma en la que se digiere la información y se devuelve al público pues es llamativamente sesgada. Y en este caso yo creo que muy llamativamente sesgada. El discurso a mí me pareció un magnífico discurso, muy bien preparado. Al contrario de Donald Trump, Pete Hegseth llevaba el discurso memorizado, era un discurso muy dramatizado y era un discurso que tenía una estructura muy clara y unos objetivos muy evidentes que dudo mucho que al alto mando del ejército de Estados Unidos le haya disgustado. Más bien, estoy por creer todo lo contrario, que se han sentido especialmente satisfechos de lo que estaban escuchando. Así que la puesta en escena, por una parte, me pareció bastante brillante, la redacción también me pareció bastante brillante, y por ahí se marcha un ratonero, bien bonito, y el asunto es ir al contenido. ¿Qué es lo que dice Pete Hegseth en ese discurso? Pues lo que dice, voy a atravesar por aquí, es que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se han ido debilitando por el wokismo. Este era el objetivo, y que las Fuerzas Armadas tienen que tener un objetivo solo, que es el objetivo de su letalidad, que todo lo demás, todo tipo de interpretación política o ideológica acerca de lo que deben ser las Fuerzas Armadas suponen un debilitamiento de aquello para lo que están llamadas a servir, que es la protección de la paz interior a través de la fuerza y la violencia hacia el exterior.
Es cierto que Donald Trump habló en varias ocasiones, y a mí me parece un concepto extraordinariamente peligroso, de lo que se llama la guerra interna, tratando de afirmar que en términos ideológicos ellos tienen un enemigo interno que es peligroso para los Estados Unidos. Y ese enemigo interno son aquellos conciudadanos que tienen una visión ideológica distinta de la que tiene el presidente de Estados Unidos. Por simplificarlo, la oposición MAGA wokismo sigue siendo el eje vertebrador de todas las políticas de Donald Trump. Y por lo tanto, aquí existe una guerra cultural en la cual no existe ámbito de la realidad social que esté exento de ese enfrentamiento. Y por lo tanto, también esto ocurre en el ejército y en las Fuerzas Armadas. Y es ahí donde Donald Trump habla del enemigo interno. Acordaos que las Fuerzas Armadas, y en el juramento del presidente, se jura defender a la nación contra los enemigos externos e internos, pues aprovecha Donald Trump esto para empezar a disparar, como hemos visto con la muerte de Charlie Kirk, para disparar contra el adversario ideológico y contra eso que él llama the radical left, la izquierda radical, que puede englobar incluso a gente, bueno, pues que podía no parecerles a la gente de izquierda, como Joe Biden. No sé si me explico. Pero en el caso del discurso de Hegseth, esto del enemigo interior no estaba presente. Lo que estaba presente era la notificación oficial a través de quien es el que les manda, ¿no? El secretario de Defensa en este caso, es decir, el jefe del Pentágono, a todos los altos mandos del ejército, de que se van a cambiar muchas reglamentaciones para cambiar también el objetivo de lo que debe perseguir la Fuerza Armada, que es esa letalidad, esa capacidad de derrotar en cualquier circunstancia que se le proponga o de acuerdo a las circunstancias que quiera proponer la presidencia de los Estados Unidos al enemigo. Punto, sin más historias. Y entonces para eso pues tiran de argumentario de cómo las políticas de discriminación, igualdad e inclusión, las famosas políticas DEI, han debilitado la capacidad de letalidad de las Fuerzas Armadas. Sobre esto hay una gran polémica y discusión en diversos artículos académicos y no académicos. Podéis encontrar un informe de la Fundación Heritage, de la Heritage Foundation, que es completamente opuesta a estas políticas DEI, precisamente porque afirman que son debilitantes de la capacidad de lucha, de guerra, de las Fuerzas Armadas. Obviamente, la Heritage es una fundación muy cercana ideológicamente a Donald Trump. ¿Y qué van a decir ellos? Pero por otra parte existen muchos artículos de todo tipo, y también, por ejemplo, estoy recordando algún artículo de prensa en Wall Street Journal, en que se afirma que la insistencia en que el mérito y la capacidad no sean tan importantes como la inclusión, pues produce Fuerzas Armadas que no tienen esa letalidad, esa capacidad de destrucción del adversario. Y Pete Hegseth construye a través de este concepto pues un discurso muy fuerte, muy intenso, muy machote, si lo queréis decir así, acerca de cómo hay que reconstruir el ejército para que cumpla con su función. Y cómo el ejército, pues sí, tiene ese aspecto de sacerdocio especial, de apartarse de la sociedad para ejercer la violencia cuando ésta es necesaria y cuando ésta está destinada a proteger la paz de los que quedan atrás, es decir, de los habitantes del país y por lo tanto de las familias. Y en ese sentido todo el discurso está bien construido para dejar claro que esta presidencia va a estar detrás de los mandos y de los soldados para que eso se cumpla. Entonces pone varios ejemplos. Hegseth dice, lo que tenemos que volver es a la forma de, o a los criterios militares que tenía el ejército de los Estados Unidos en 1990. O, por ejemplo, que el criterio de organización, de gestión y de selección también
del ejército cumpla que se le estén dando más facilidades a aquellos que están en el frente. Es decir, él habla, por ejemplo, dice el criterio, parece que es E6 y O3, haciendo referencia en este caso a los a los oficiales que tienen, que mandan tropa, y a los suboficiales que mandan tropa, es decir, a los capitanes y a los sargentos. Y dice, todo lo que beneficie la capacidad operativa de esta gente que está directamente en contacto con la violencia, en un frente, es lo que tenemos que conseguir. Y ese tiene que ser nuestra guía de actuación a la hora de reorganizar las Fuerzas Armadas. Hay un momento que dice, ya sé que todo esto tiene que ver con cuántas municiones producimos, cuántos barcos producimos, si el complejo industrial de defensa funciona o no funciona, si hemos traído aquí nuestras capacidades productivas, por ejemplo, en términos, se me ocurre, porque esto me parece que no lo cita él, de astilleros, porque es cierto que el ejército de los Estados Unidos va con un retraso enorme en la producción de barcos frente a su gran adversario, que es China. Los astilleros, y esta es una jugada, por ejemplo, que está fomentando Corea del Sur, los astilleros no los tiene Estados Unidos, y Corea del Sur se está postulando para ser el astillero militar de los Estados Unidos, pero Pete Hegseth dice, todo esto es cierto, ¿no? Tenemos que espabilar, pero el discurso de hoy no habla de eso. De eso hablará el discurso del mes que viene. Sé que vamos a tener segunda parte. De lo que hay que hablar hoy es acerca del espíritu del ejército y de cómo hay que reconstruir ese espíritu, y dejándose de políticas, de ser políticamente correcto. Hay que ir directamente a lo que es útil y eficiente en el objetivo que estamos buscando. Entonces, claro, ahí hace una serie de afirmaciones que en términos de la ideología progresista pues son polémicas. Nada de hombres con falda. Los criterios de selección de la tropa no pueden estar graduados por el tipo de persona que se presenta. Es decir, no podemos tener unos criterios de aceptación de soldados para las mujeres y otro para los hombres. Tiene que ser igual para todos. El que pueda hacer la función, ese entra. Y el que no puede, pues no entra. Esto es interesante, ¿no? El decir, vamos a tener criterios que van a ser neutros respecto del género y respecto de cualquier otra cosa. Y vuelve entonces la meritocracia. Y vuelve esa meritocracia independientemente del color, de lo que sea. Ha habido artículos en donde se defendía que las políticas de discriminación, igualdad e integración eran políticas que favorecían la letalidad del ejército, pero con unos argumentos que a mí no me han convencido mucho. Algunos argumentos lo que decían es, un ejército más diverso tiene mayor capacidad de interpretación de la realidad, porque tiene una visión más amplia. Y eso puede ser cierto, pero en una situación de combate es cierto que no se van a poner a parlamentar. Entonces, una unidad de combate lo que tiene que hacer es trabajar de acuerdo a lo que ellos saben y a las herramientas que tienen que utilizar para eliminar a los adversarios y eliminar el material de los adversarios. Hegseth lo dice de forma más clara. Matar, asesinar al adversario y destruir todo lo que sea los bienes materiales del adversario. Y yo creo que eso, en fin, tiene razón. Es cierto que en otras funciones esa habilidad puede ser muy importante y harían mal los Estados Unidos en no contemplar esa integración. Por otra parte, también hablan de la utilidad que tiene la diversidad, pues cuando uno tiene que estar en teatros de operación que son diversos y que por lo tanto necesitan, pues, por ejemplo, del concurso de personas que saben otros idiomas o incluso la facilidad, este es un ejemplo que he sacado de un artículo, que tienen las mujeres para tratar con otras mujeres, en este caso musulmanas, que obviamente no van a tener la misma relación con hombres por razones culturales. Bien, esto es cierto. Pero en lo que respecta a la letalidad, ninguno de los argumentos que he visto de este tipo pues pueden justificar que un ejército con normas neutras respecto del género es menos letal o es igualmente letal que uno con normas que distinguen por. Yo creo que tiene razón en este sentido Hegseth, y lo que están viniendo a decir es toda esta debilitación que hemos vivido, todo este entretenimiento
que no estaba orientado a afirmar que el ejército sirve para lo que sirve y es para lo que es, se ha acabado, y por lo tanto lo que estamos haciendo es volver en términos geopolíticos, geoestratégicos, como lo queráis, a tratar de tener fuerza y tener una gran capacidad de enfrentamiento contra nuestros adversarios. Y ya os digo, el discurso desde ese punto de vista es un discurso que dudo mucho que a los militares les haya disgustado. Muchísimo, ¿eh? Yo creo que más bien les ha gustado bastante. Pone, por ejemplo, otras cuestiones sobre la mesa. Dice, claro, aquí ha habido mucha protección de la tropa, lo cual no implica que no se la deba proteger de abusos que se puedan producir por parte de los mandos. Dice, pero ha servido para eliminar a mucha gente de una manera injusta, afirma. Y entonces estas políticas que hablan de mandos tóxicos, pues se van a revisar, para que los fallos, los errores, ¿cómo los llama? Ahora no me acuerdo exactamente el adjetivo, pero que vienen a ser como menores, puedan acabar con la carrera de gente que está especialmente entrenada para la letalidad. Lo que quiere es un ejército combativo, destructor y por lo tanto potente. Como por otra parte suelen construir sus ejércitos los adversarios a los cuales se enfrenta los Estados Unidos. Así que, como os digo, el discurso yo creo que tiene mucho interés. Es un cambio de la ideología del propio ejército y de la concepción de la función del propio ejército respecto de las administraciones anteriores, que utilizaron la política, igual que la va a utilizar la administración Trump, para convertir al ejército a lo que ideológicamente ellos creían que tenía que ser convertido. Es verdad que todas estas cuestiones al final pueden transformarse en lo que el propio headset critica. Es decir, voy a dar la vuelta porque viene gente y el camino es muy estrecho. La percepción de que todo esto sirva para hacer purgas y eliminar a aquellos que en términos ideológicos pues uno no quiere. Y si al final el ejército de los Estados Unidos se acostumbra mucho a la purga, pues puede producirse que en la purga no se seleccionen a los más aptos como parece que quieren los gobernantes actuales en la Casa Blanca, y que al final pues lo que se esté eligiendo sea a aquellos individuos que se alineen en términos ideológicos más con la idea del presidente Trump, y por lo tanto que no se elija a los más aptos. Ya veremos exactamente en qué se sustancia ese cambio cultural y si las normas efectivamente son meritocráticas, y por lo tanto tienden a hacer que el ejército de los Estados Unidos sea cada vez más letal, más potente. Y este era el comentario que os quería hacer hoy, así paseándome un poco por el bosque después de dar mis clases, y nada más, no tengo mucho más que deciros. Espero que os haya gustado este paseo geopolítico. Si es así, suscribíos, activad las notificaciones, dadle al botón de like y como siempre os digo, nos vemos muy pronto.